Un policía muerto y más de 200 heridos dejan las protestas en Líbano en rechazo a la clase política tras la explosión que dejó 158 muertos en Beirut. Miles de ciudadanos exigen la renuncia de las autoridades tras la tragedia del martes y el primer ministro libanés propuso elecciones anticipadas para salir de la crisis. Tenemos informe desde la capital libanesa. Estados Unidos rebasó los 5 millones de casos este sábado. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que extiende las ayudas económicas para la pandemia después de que se estancaran las negociaciones en el Congreso. Tenemos reporte desde Washington. El mundo ya se acerca a los 20 millones de contagios. Estados Unidos y Brasil son los más afectados con un 40% de esos casos. Chile, por su parte, sobrepasó los 10,000 fallecimientos. Tenemos reporte también desde Santiago. Hola, buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en France 24. Sean bienvenidos, mi nombre es Alan Austria. Empezamos en el Líbano, donde la policía antidisturbios disparó gas lacrimógeno a los manifestantes que intentaban atravesar una barrera para llegar al edificio del Parlamento en Beirut, durante una protesta por la gestión del gobierno en la devastadora explosión del martes en la capital, que deja al momento 158 muertos y más de 6,000 heridos, y que según Francia hay evidencia para catalogarla como accidente. El primer ministro del Líbano, Hassan Diab, consideró que la forma de salir de esta crisis es a través de unas elecciones anticipadas y afirmó que está dispuesto a liderar un gabinete durante 2 meses para llegar a los comicios. Escuchamos a nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. La Plaza de los Mártires vuelve a ser un hervidero de personas, pero esta vez los manifestantes no están pidiendo reformas políticas, sino lo que quieren es venganza. Piden que el gobierno dimita y, como pueden ver aquí detrás, hay algunos que han venido con soga porque es lo que quieren, justicia, y que este gobierno pague por las consecuencias de la mayor explosión no nuclear que ha habido en la historia. Nos están atacando con gases lacrimógenos para que nos echemos atrás, pero esta vez no volveremos a casa. Queremos que todos se vayan, empezando por el presidente hasta el último diputado. Van a ir todos al infierno. Tenemos un gobierno corrupto. Hemos llegado a un punto sin retorno. Han matado a nuestros seres queridos. Es tiempo para que se haga justicia. Pedimos que los cuelguen a todos. Al llegar la noche, las manifestaciones se han vuelto violentas y la Plaza de los Mártires se ha convertido en una batalla campal. Los manifestantes se han enfrentado a las fuerzas antidisturbios con objetos metálicos, incluso con escombros de la explosión. La policía ha respondido con gases lacrimógenos, con pelotas de goma y hay algunos que dicen que con fuego real. La situación se ha desmadrado hasta el punto de que un militar ha sido arrojado desde una terraza y ha muerto. El coronavirus se ensaña con el continente americano, que ya superó los 10 millones de casos de COVID-19. Estados Unidos marcó un récord de positivos este sábado, con más de 5 millones de personas contagiadas. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende los impuestos sobre los salarios después de que el viernes se estancaran las negociaciones con los demócratas en el Congreso, en la que se platicaban un amplio paquete de ayudas públicas financieras contra el impacto económico de la pandemia. Así nos lo reportaba desde Washington nuestra corresponsal Diana Castañeda. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo el anuncio de estas medidas para proteger a los ciudadanos estadounidenses durante la pandemia desde su club de golf en New Jersey. El presidente posteriormente firmó estas órdenes ejecutivas que tienen 3 propósitos importantes en materia de beneficios económicos. El primero, brindar ayuda a los pequeños negocios, cerca de 5 millones de empresas, con protecciones a las nóminas para que continúen funcionando durante la pandemia.
pandemia. También brindar beneficios para las personas desempleadas. Este beneficio ya no será de $600, será de $400, pero va a continuar funcionando. Se ha extendido para proteger a cerca de 40 millones de personas que han solicitado estos subsidios por desempleo. Igualmente, la tercera medida busca que se extiendan los memorandos para congelar los desalojos, y es que millones de familias no han podido pagar la renta durante 3 meses consecutivos y muchos están enfrentando desalojos. Por eso esta medida los protege. Esto se da después de que demócratas y republicanos no lograran llegar a un acuerdo al interior del Congreso para un segundo plan de ayuda para los ciudadanos durante la pandemia. Mientras el mundo se acerca a los 20 millones de contagios, Estados Unidos y Brasil son los más afectados con un 40% de estos casos. El gigante sudamericano superó además las 100.000 muertes. México es el tercer país con más fallecimientos con 52.006, seguido de Perú y Chile, que con 53 decesos registrados en las últimas 24 horas sobrepasó los 10.000 fallecimientos, mientras que con 2.201 casos nuevos, el número total de contagiados llega a 371.023. Desde la capital chilena, Santiago, nuestra corresponsal Patricia Luna nos da más detalles. Chile alcanzó este sábado la frontera de los 10.000 fallecidos al registrar 53 nuevas víctimas en las últimas 24 horas y situar el total en 10.011 personas, a las que habría que sumar los 3.900 casos sospechosos informados en el último informe del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, es decir, aproximadamente 14.000 víctimas desde el inicio de la pandemia el pasado 3 de marzo. Los casos positivos registrados se sitúan por encima de los 370.000 casos. En el país se ha registrado, sin embargo, en las últimas 6 semanas un descenso continuado en las cifras tanto de casos contagiados como de víctimas. Por ejemplo, en el país la tasa de positividad de los test se sitúa en el 9%, mientras que en la región metropolitana esta cifra desciende hasta el 7%, lo que es significativo porque es esta región central del país la que en un momento fue el epicentro de la epidemia y la que concentra casi el 80% de los casos positivos y también de las víctimas de COVID en el país. Eso ha hecho que muchas partes de la ciudad de Santiago avancen en el plan paso a paso presentado por el gobierno para el desconfinamiento a una etapa de transición, es decir, en el que la vida cotidiana se retoma de lunes a viernes, pero se mantiene el confinamiento durante los fines de semana. Esta zona en la que nos encontramos de la ciudad comienza el desconfinamiento, por ejemplo, el lunes y podrá volver a la normalidad absoluta, manteniendo, eso sí, las medidas de seguridad y las distancias establecidas para evitar los contagios. La ciudad de Khabarovsk, en el lejano oriente ruso, ligó su 5ª semana de protestas contra Moscú por la detención de su gobernador. Sus partidarios sostienen que se trata de una maniobra política para derrocar a uno de los pocos gobernadores de Rusia que no pertenece al partido de Vladimir Putin. Los ciudadanos de Khabarovsk siguen llenando sus calles para protestar contra el presidente Putin. Esta ciudad del lejano oriente ruso continúa desafiando al Kremlin 5 semanas después de la detención de su gobernador. Los manifestantes exigen que se libere a Sergei Furgal, un popular político que fue detenido y enviado a Moscú por supuestos asesinatos cometidos hace más de 15 años. Unos señalamientos que el acusado niega. Pero desde esta región situada a más de 6.000 kilómetros de la capital, consideran que es un movimiento político y no gusta la injerencia de Moscú. Mi posición como ciudadana es defender los intereses de la región y de los ciudadanos que hemos elegido a un gobernador. Lo elegimos con honestidad, lo amamos y todos estamos detrás de él. Esto solo se detendrá cuando el presidente nos dé una respuesta, o no se detendrá. Desde el Kremlin no ha habido respuesta. A diferencia de las protestas de la oposición en las grandes ciudades del país, no ha habido intervención policial, ni disturbios. En Moscú ven contraproducente intervenir con dureza en una zona tan periférica y se esfuerzan por mantener la calma social en medio de una difícil situación económica profundizada por la crisis del coronavirus. El Partido Liberal Democrático de Furgal no era una formación opositora a Putin, ya que incluso apoyó su controvertido referéndum. Pero la victoria de Furgal con un 70% de los votos sobre el candidato oficialista en 2018 no gustó. Lo hemos tenido siempre aquí, corrupción, anarquía, engaño y propaganda, y la gente ya está harta. Todo esto está comenzando a expandirse por Rusia. Te lo digo en serio, esto no se detendrá.
Desde Khabarovsk están convencidos que el descontento hacia el mandatario se pondrá más en relieve ahora y han empezado a apoyar las protestas de otros países de la órbita de Moscú, como Belarus, contra el Kremlin y sus aliados. Llegamos al final de esta emisión. Que siga disfrutando de su noche aquí en France 24 y cuídese mucho del COVID-19. Sus historias